auspicio del Grupo Digama. Revista Perú Construye, su mejor herramienta para el sector construcción e infraestructura. Pregunte por nuestros paquetes anuales de publicidad. Mayor información en nuestra página web www.peruconstruye.net. Bienvenidos a Perú Construye, ahora para hablar de todo lo que es infraestructura y construcción. Nos acompaña el día de hoy el ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla. Vamos a hablar con él del análisis y perspectivas del sector construcción e infraestructura para el 2021. Exministro Castilla, ¿cómo está? Bienvenido a Perú Construye. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por la invitación. Cuéntenos un poco, ¿cuál es la situación actual del sector construcción e infraestructura en el país? ¿Cuánto afectó la pandemia al sector y cuánto, la pregunta, aunque ya es un poco con una bolita mágica, pero hay que tratar de proyectar, cuánto demorará la recuperación? Bueno, yo creo que el sector construcción fue uno de los sectores más afectados por la pandemia y por los momentos de confinamiento, la pandemia y la cuarentena en el momento más duro. Viendo las cifras del Banco Central en su último informe de inflación, muestra una caída más o menos de menos 22, menos 23% este año. Ahora, si uno ve los indicadores, digamos, que predicen un poco la devolución del sector de construcción en los últimos meses, ha habido una menor caída, menor ritmo de la caída de ese sector y de hecho ya ha entrado a terreno azul si uno se fija en el consumo de cemento. El consumo de cemento, según las cifras del INEI, al mes de octubre ha mostrado una expansión de 11% al mes de octubre. Y esto lo atribuyen principalmente a la autoconstrucción, según esa encuesta. Pero creo que mucho de la expectativa para el año entrante, la recuperación que espera el gobierno, se centra en la capacidad de tener una inversión pública que crezca por lo menos un 20%, que es bastante, digamos, ambicioso, dada la contracción que hemos visto este año. Ahora, en este gobierno de transición, ¿cuáles deben ser esos proyectos prioridad, ¿no? Y dentro de esa pregunta también, ¿cuáles son las bases que debe dejar? Porque en el gobierno de transición a veces, si no se ha podido hacer en 4 o 5 años, a veces en un gobierno de transición de 7 meses es más complicado. Pero 7 meses a veces sí son suficientes para poder dejar algunas bases para que estos proyectos, cuando venga, digamos, la nueva administración, puedan ganar tiempo, ¿no? Correcto. Y en este sentido, creo que el gobierno anterior dio una base importante que fue la identificación de proyectos de infraestructura dentro del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Ahí identificó una cantidad de proyectos, más o menos por 100.000 millones de soles, y esto por un lado, más los proyectos que estaban en cartera de infraestructura en proinversión. Yo creo que por lo menos hay una serie de proyectos en transportes que de hecho se han venido reactivando, entre ellos la ampliación, digamos, del aeropuerto Jorge Chávez y la culminación de la primera fase de la línea 2 del Metro de Lima. Son dos proyectos que son muy importantes para mejorar, digamos, la conectividad de Lima y la capacidad, digamos, de seguir siendo un hub en América del Sur. A esto se suman, Jorge, unos proyectos importantes en el sector portuario. Hay proyectos, el proyecto Salaberry, el proyecto, la ampliación de uno de los muelles en el Callao. Yo creo que plantear proyectos ahorita nuevos sería un sinsentido por el momento, como bien dice, de un gobierno relativamente corto que tiene que mostrar resultados. Ahora, señor Castilla, el tema de los acuerdos país a país, ¿realmente cree usted que pueden funcionar? Por un lado tenemos algunas empresas constructoras que no están tan de acuerdo con ese tema, y por otro lado tenemos que han habido obras que sí han funcionado. ¿Cuál es su opinión sobre estos acuerdos? Mi opinión es un tanto crítica de estos acuerdos gobierno-gobierno, porque si bien tienen un propósito de dejarle algo más al país en capacidades, digamos, en una transferencia de tecnología que se quede en el país,
Estos, digamos, la experiencia es un indicador, no han funcionado del todo bien. Si uno ve, por ejemplo, el caso más emblemático, que es el de los Juegos Panamericanos, donde efectivamente se utilizó esta modalidad con los ingleses, vemos que son proyectos que si bien se lograron acometer en plazos y en el costo previsto, cuando se entra a la fase de la operación y el mantenimiento de estos proyectos se ve, digamos, un claro desgaste. Entonces yo creo que ese es un problema, y el otro problema tiene que ver que si es que nosotros de alguna forma estamos tercerizando a terceros la responsabilidad que le compete al gobierno, no vamos a poder desarrollarla a la interna. Nuestra ley de contrataciones ha sido reformada varias veces y todavía no llegamos a tener una ley que sea lo suficientemente flexible, pero que a su vez procure que haya competencia de postores y que hayan proyectos, digamos, que se presenten a la licitación de calidad. Entonces, yo creo que sirven para temas muy puntuales, pero yo no lo haría extensivo a toda, digamos, la infraestructura del país, porque, digamos, son parches más que soluciones de fondo, en mi opinión. Usted habló de las proyecciones que está dando este gobierno, las estimaciones, el plan que tienen de crecimiento en el sector construcción. ¿Cuáles son sus proyecciones, sus aproximados para el 2021 en este sector, construcción? Sí, a ver, yo creo que mucho va a depender de la inversión pública, como comenté. Hemos visto recientemente cifras importantes ya de recuperación. En el mes de noviembre la inversión pública ha crecido a más de 20%, creo que 26, 28%, y la idea es que esto continúe y el año empiece, digamos, con una inversión pública que compense todavía una demanda privada interna débil. Ahora, yo diría que el gobierno está poniendo todas las balas hacia esto. Van a haber otros factores, digamos, que van a determinar si es que la recuperación se da. Yo soy más bien hoy día más optimista de lo que era hace unos meses, porque estamos viendo ya también un fin, digamos, luz al final del túnel con el tema de la vacuna. Estamos viendo que los mercados de commodities están reaccionando positivamente, ya las pérdidas de la bolsa se han eliminado, estamos en azul nuevamente. Entonces, a nivel del contexto externo, habría la posibilidad de poder recuperar las tasas de inversión y crecimiento. Vamos, yo creo que lo que el gobierno está esperando para el sector construcción, que es un crecimiento del 20%, es una proyección ambiciosa. Yo sería un poquito más cauto. Yo creo que si hay una recuperación, digamos, de 2 dígitos, estaríamos bien, pero todavía se tienen que despejar algunas fuentes de incertidumbre, como dije. Clave va a ser la inversión pública y clave van a ser que algunos proyectos, digamos, importantes se den, pero inversión, por ejemplo, tiene en cartera 6.000 millones de dólares que no ha podido adjudicar este año y tiene planeado ese monto para el año entrante. Hay un proyecto importante que es, digamos, en Lima, de descongestión, que es el anillo vial periférico. Va a depender de algunos proyectos que efectivamente lleguen a la fase constructiva para estimular, digamos, el sector de construcción. De acuerdo. Señor Castilla, la última. ¿Cuál sería sus expectativas para el sector inmobiliario, que también ha sido duramente vapuleado, privado, ¿no? El sector inmobiliario privado en este 2021. Justo usted hablaba hace un minuto sobre la capacidad adquisitiva también, ¿no? Entonces, ¿cómo ve el sector inmobiliario privado para este 2021? A ver, muy difícil prever, pero a ver, un par de elementos. El gobierno ha tratado de dar facilidades al programa Mi Vivienda, al programa Techo Propio, y de hecho ha asignado, entiendo, más o menos 4.000 millones de soles para aumentar los subsidios para vivienda popular. Entonces, eso podría dinamizar el mercado, digamos, hipotecario, inmobiliario, de segmentos, digamos, medios y bajos. Yo donde no creo que haya un boom va a ser en el sector inmobiliario, digamos, para oficinas, porque creo que la nueva normalidad es que probablemente el trabajo remoto continúe y digamos, no veo una sobreoferta quizás de oficinas y no veo que esto vuelva el año entrante rápidamente a una demanda por mayor espacio
digamos, de oficinas, y eso podría ser un freno al crecimiento inmobiliario, especialmente en los segmentos más altos. Yo creo que mucho va a depender, Jorge, del ritmo de recuperación en general de todo el país. Si al final esto se traduce en mayor empleo e incremento en los ingresos, que hoy están, digamos, muy afectados saliendo de la pandemia, esto va a jalar al sector, digamos, hipotecario e inmobiliario. Acordémonos que nuestro país todavía tiene una gran brecha de déficit de vivienda, especialmente en segmentos fuera, digamos, las ciudades intermedias, más allá de Lima, y eso podría dinamizarlo, pero todavía es prematuro. Yo creo que va a ser un año de ajuste el año entrante, y ojalá que pasando, digamos, el año 21, volvamos a tener crecimiento de 2 dígitos. Yo creo que eso va a ser muy improbable que esto se dé el año entrante. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Castilla. Muchas gracias por la información que nos da, y esperamos tenerlo en otra oportunidad para ver cómo van justamente avanzando las cifras, y vamos viendo el análisis. Ojalá que se puedan recuperar, como usted dice, las cosas como ha proyectado el gobierno. Pero en todo caso, debemos, como usted dice, estar contentos con que sea de dos dígitos el crecimiento, y vamos a ver qué nos depara el futuro a nuestro país para efectos de la recuperación económica que tanto estamos ansiando tantos peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, muy amable. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos. Perú Mining Business, el evento imperdible para proveedores y ejecutivos del sector minero, presenta su 7ª edición, El Balance, Perspectivas, Proyecciones de Negocios e Inversiones del Sector Minero para el 2021. Además se mostrará la Cartera de Proyectos y Ampliaciones Mineras 2021, herramienta para la toma de decisiones de proveedores y empresas mineras, que estará a cargo del Ministro de Energía y Minas, el presidente del Directorio de Compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides, y Benjamín Quijandría, director del Clúster Minero del Sur del Perú. Para los datos económicos y proyecciones, tendremos como expositores a Elmer Cuba, Luis Miguel Castilla y José González, quienes además resolverán las interrogantes del público asistentes en una rueda de preguntas. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de la nueva experiencia en conferencias virtuales. Comuníquese al correo conferencias@pmb.com.pe o visite www.rumbominero.com. En Perú Construye TV, damos pase al bloque de proveedores del sector construcción e infraestructura. Bien, como habíamos anunciado, ahora en nuestro bloque de proveedores contamos con la presencia de Jorge Reategui. Él es gerente general de Layer Perú. Jorge, bienvenido a Perú Construye. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. Buenas tardes. Sabemos que la empresa Layer es una empresa muy importante en el sector construcción e infraestructura, y quería que nos contaras un poco de los productos y servicios que están brindando hoy en día al sector construcción y cuánto tiempo vienen operando en el país. Bueno, nosotros ofrecemos sistemas de andamios certificados a desarrollar soluciones como son apuntalamiento de edificios, fachadas, mediante una modulación y diseño de nuestros equipos de ingeniería, con la asesoría de campo y también con la disponibilidad de nuestros 6 depósitos, y tenemos en Perú 13 años. De acuerdo. Ahora, ¿cómo se viene desarrollando el segmento en el que ustedes participan dentro de este sector? Bueno, es un poco complejo, pero con gran demanda en soluciones innovadoras, casualmente para poder alcanzar mayores eficiencias y afrontar los proyectos, ¿no? Consideramos que aún tenemos mucho que aportar con los 75 años que tiene Layer en el mundo en lo que son soluciones en andamios. Y una de las soluciones más representativas que tenemos son algunas cimbras móviles, algunas fachadas móviles y puentes peatonales que le hemos montado en 2 días. Y eso ayuda mucho al tema de ahorro de personal, de horas hombre y traslado de andamios a obra. Ahora, en lo que es tecnología, innovaciones y lanzamientos, ¿qué es lo último que han presentado? Bueno, la casa matriz ha desarrollado un sistema que se llama el FW. Es un sistema que se combina mucho con el andamio all round, el cual nos ha permitido trabajar de gran manera en el centro acuático de La Virena. El año pasado en los Panamericanos 2019, y nos ha permitido hacer soluciones muy eficientes. Algo que hemos introducido al mercado actualmente son unas torres de aluminio
que tienen muchísima demanda en los servicios complementarios para la construcción, que son rápidos de montar y muy livianos. Ahora, ¿en qué proyectos están participando con sus productos? ¿Qué proyectos importantes están participando ahora? Actualmente los proyectos que estamos participando son en las principales mineras, en Toromocho, en Yanacocha, Cerro Verde, en Sauder, en la refinería de Talara y en otras zonas de construcción, hospitales y edificaciones residenciales. De acuerdo. ¿Cómo se han reorganizado ante la coyuntura de la pandemia? ¿Cómo es un desafío bastante complicado? ¿Y qué es lo que han hecho para poder salir adelante ante la pandemia? Lo primero que hemos hecho ha sido enfocarnos en el equipo, en el bienestar y la tranquilidad de todo el equipo, dándole todo lo que es la CPP de bioseguridad para ellos y los familiares, y después a todo el equipo de trabajo remoto, facilitándole los recursos para mantener una comunicación constante con ellos, con los medios actuales, ¿no? A través de las oficinas virtuales que hemos adoptado, nos hemos comunicado muy cerca con los clientes para poder estar mucho más conectado con ellos, ¿no? Ahora, para terminar, ¿qué tan importante es el sector construcción para ustedes y qué tan importante considera que es para el Perú? No, es una industria que dinamiza muchísimo. Nosotros la consideramos la principal industria en lo que estamos trabajando. Es un catalizador para innovación de todos los puntos de vista, con empresas que proveen andamios, con empresas que dan servicios. Y el progreso de una nación está en base a los grandes proyectos de infraestructura que se tienen que desarrollar. Y nosotros estamos con todo nuestro conocimiento y experiencia para acompañar a cada uno de estos proyectos, ¿no? Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros en Perú Construye. La verdad, felicitaciones por la labor que están desempeñando. Sabemos que en Layer se tiene en el sector construcción e infraestructura un aliado estratégico para estos proyectos importantes. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Hasta pronto. Bien, a continuación quería mencionarles que la revista Perú Construye es la revista líder del sector construcción. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor del sector construcción, publique en la revista Perú Construye, la que tiene el mismo nombre, la única del mercado que tiene su propio programa de televisión como es este Perú Construye. A nombre del grupo Digama, muchas gracias por estar tanto en nuestro programa Rumbo Minero como en este su programa Perú Construye, y los esperamos, no se olviden, los sábados a las 9 de la mañana y los domingos a las 6 de la tarde aquí por ATV+. Muchas gracias.